Bueno, muy bien. Una vez estemos en este formato, ¿sí? Que es en el que vamos a desarrollar el análisis vertical. Entonces, para esto he conseguido una empresa, le cambié acá un nombre cualquiera que se me ocurrió, comercializadora TrackMac LTDA y un NIT cualquiera para proteger los datos. Pero este estado de situación financiera y de resultados sí son los reales de una empresa para que vean el ejercicio netamente práctico. Entonces, vamos a hallar el análisis vertical. Entonces recordemos, estos son estados financieros comparativos y recuerden que el análisis vertical se hace solamente para un periodo. Entonces vamos a hacerlo para el año 2016 y para el año 2017. Listo, entonces recordemos que el análisis vertical, ¿sí? Nos da la relación de un valor con respecto a otro, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tomar de referencia? El valor de las ventas, ¿sí? Este valor de las ventas va a ser nuestro valor de referencia para hacer el análisis vertical. Entonces, vamos a iniciar con el estado de resultados. Lo primero que vamos a hacer va a ser a tomar el valor que yo quiero, digamos, conocer cuánto representó referente a otro. Entonces, en este caso va a ser el costo de ventas, ¿sí? Dividido en el valor al que quiero analizar, que son las ventas, ¿sí? Entonces, vamos a tomar aquí las ventas. Para poder desplazar hacia abajo acá en Excel, entonces te represento este truquito que al valor que quieres fijar, ¿sí? Le presionas F4, te va a aparecer estos pesos, ¿sí? Y ahí ya vas a poder tomar acá este valor y desplazarlo hacia abajo, ¿sí? Y se va a quedar la columna fijada. Solamente que tienes que hacer luego, borrarle acá la parte que tiene los ceritos, que es donde no hay ningún valor, ¿sí? Y ya tú vas a poder ver que acá quedó solamente los valores fijados directamente a la columna de las ventas, que es la que vamos a analizar. Luego de hacer eso, simplemente hacemos el mismo proceso, ¿sí? Acá al otro lado para el año 2017, ¿sí? Tomamos el valor del costo de ventas, lo dividimos en las ventas y fijamos, le ponemos acá el cursor y fijamos con F4. Enter, listo. Y desplazamos hacia abajo para que haga la misma fórmula en todas las columnas. Aquí ya vemos, borramos los ceritos que no los vamos a usar porque no nos sirve para nada. Y ya tenemos el análisis vertical. ¿Pero qué tenemos? Solamente tenemos un número. Lo que más se valora al hacer el análisis vertical, ¿sí? Es los resultados, ¿sí? Es decir, el análisis o cómo interpretamos estas cifras que nos dieron acá, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente vamos a ver? Porque como vieron, sacar este número es muy sencillo, pero entonces lo que vamos a ver, acá yo lo había pasado, vamos a pasar acá estos valores, ¿sí? O pasémoslos acá. Esto simplemente, estos valores, acá, fijamos F4 y bajamos. Borramos los ceritos. Y acá igual para el otro año, porque recuerden, nuevamente les repito que el análisis vertical solamente define un periodo, ¿sí? Un solo periodo. No lo podemos hacer comparativos a diferencia del horizontal, que lo vamos a ver en un próximo video. Ahora, lo que realmente tiene valor del análisis vertical es la información que tú vas a escribir con respecto a estos valores, ¿sí? Porque si tú los miras así, no van a significar, o sea, a fondo, a profundidad, nada, porque solamente es un 60%, ¿sí? Entonces, lo que más vale es el análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de estos valores que hallamos acá? Vamos a hablar solamente del año 2016. Para hacer el análisis, ¿qué tenemos en cuenta? Debemos tener en cuenta el sector, ¿sí? El sector donde opera la empresa. Entonces, si es industrial, de servicios,
o comercial, ¿sí? Normalmente, este tipo de empresas deben representar un porcentaje de utilidad como normal del sector, que es el que reportan la mayoría de empresas, que va relacionado así, ¿sí? Que el margen bruto, voy a escribirlo acá, margen bruto, sea del 60%. ¿Sí? Este nombre de margen bruto es el mismo nombre que se le da acá a la utilidad bruta operacional, ¿sí? Como también se conoce en otros lugares. Para el sector de servicios también es el 60%, ¿sí? Y para el sector comercial el 40%, ¿sí? ¿Qué es lo normal? Que este tipo de empresas se encuentren sobre estos valores, ¿sí? Su margen bruto o su utilidad bruta o su resultado bruto se encuentre sobre este tipo de porcentaje. Si está por debajo, hay que analizar el por qué, ¿sí? Que eso lo determinamos también con ayuda de las notas a los estados financieros. Entonces, para nuestro caso es una empresa comercializadora. Entonces, de entrada podemos ver que la utilidad bruta, ¿sí?, ha sido del 40% para los 2 años. Entonces, vemos que se encuentra en un margen aceptable, ¿sí?, que es este que tenemos acá. ¿Por qué puse estos valores? Normalmente pueden verificar en los estados financieros que se presentan las empresas y van a encontrar que si son de estos sectores más están alrededor de este 60% o incluso algunas que están muy bien van a tener un valor un poquito más alto. Entonces, ¿qué es lo que debemos decir? ¿Sí? Normalmente, ¿qué va a preguntar el gerente o la persona encargada a la que se le va a presentar esto? Entonces, ellos van a decir qué representa este número, qué es lo que nosotros le vamos a decir, cada uno de estos números. Normalmente no se presentan de cada número en específico qué dice, sino los más relevantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los más relevantes en este caso? El costo de venta, los gastos operacionales y digamos acá la parte del resultado del ejercicio. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir algo así como el costo de ventas representó un 60% del total de las ventas. Esto debido a... ¿Y aquí qué debemos poner? Acá debemos poner todo lo que nosotros nos vamos a encontrar en la parte de las notas a los estados financieros. Entonces allí podemos encontrar que, por ejemplo, que hubo un aumento en la compra de materias primas, entonces que la compra de materias primas representó el mayor importe del total de los costos, todo lo que nos pueda servir relacionado a este costo de ventas que nos diga por qué representó un 60% del total de las ventas, ¿sí? De ahí que podemos decir, entonces continuamos. Punto y coma, lo que nos llevó a obtener un margen bruto del 40%, lo cual permite conocer que la empresa se encuentra en un nivel de competencia relacionado al sector. ¿Por qué dije esto? Porque recuerden esta tablita de acá. Recuerden que les dije que este era como un margen como aceptable para estar dentro de este sector y pues obviamente que sea competitivo, ¿sí? ¿Qué es lo que llevamos ahí hasta ahora? Entonces hasta ahí ya le estamos dando, ya le estamos diciendo a la persona que va a leer qué significan estos números, ¿sí? ¿Qué significan? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, otro número importante, vamos a decir acá los gastos operacionales
los gastos operacionales representaron digamos acá no está la suma total, pero podemos ver que de administración fueron un 10 y de ventas fueron un 19, entonces, perdón, un 9, entonces el total sería un 19% del total de las ventas, coma, de los cuales los gastos administrativos registraron un 10%. Acá, ¿qué más le podemos agregar? Entonces, es decir, ¿por qué los gastos administrativos representaron un 10% del total de las ventas? Entonces, en este caso, los estados financieros este estado de resultados, perdón, está acortado, ¿sí? No tenemos acá más datos. Pero normalmente acá vamos a tener entonces que los gastos administrativos fueron por el personal, fueron por papelería, fueron por arriendos, fueron por lo que hayan sido. Entonces, ¿qué le vamos a poner acá? Entonces, de los cuales el importe más representativo fue el de empleados, un ejemplo. Empleados o trabajadores, bueno, empleados. Sí, seguido del importe de papelería, ¿sí? Papelería, lo cual no es normal porque digamos el importe de papelería debe ser como de los más bajos, ¿sí? Pero pues para el ejemplo lo pongo. ¿Qué más podemos decir? Entonces, y con relación a los gastos de ventas representaron un 9% de los en el cual el mayor importe fue afectado por la cuenta de, por ejemplo, también empleados, que suele ser el importe más grande de los gastos. Empleados, listo. ¿Qué más tenemos? Entonces, ahí podríamos dejar esa parte y continuar en otro párrafo diciendo, por ejemplo, acá la parte de los gastos financieros. Estos siempre son importantes revisarlos porque no se pueden subir muchos, porque suelen afectar muchísimo la parte operacional. Entonces, ¿qué tengo acá? Que tengo los gastos financieros para el 2016 fueron solamente del 2%, pero en este caso, miren, para el 2017 fue solamente del 1%, es decir, han estado disminuyendo y obviamente tiene que ser así, ya que, pues de acuerdo a la amortización del crédito, los intereses deben ir disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Nos dice que acá podemos decir los gastos no operacionales representaron un 2% con respecto al total de las ventas. Esto debido a, por ejemplo, no sé, un crédito con el banco, no sé, Sura, de acuerdo a la tabla de amortización, ¿sí? Importe, pongámosle acá, el importe de acuerdo a la tabla de amortización. Y ahí ya que estamos diciendo, ahí ya le estamos dando un sentido a este valor. ¿Por qué representó un 2%? ¿Sí? El por qué. Y por último, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, el resultado del ejercicio. Entonces, el resultado del ejercicio representó un 12% del total de las ventas, lo cual es muy bajo, con relación al sector en el que se encuentra.
logró identificar que los gastos administrativos registraron un importe anormal relacionado a los, digamos lo que pusimos acá, a los gastos de papelería. Entonces, a los gastos de papelería. Punto. ¿Qué pasó ahí? Ahí estamos diciendo que ese 12% realmente es bajo, ¿sí? Y estamos dando una opinión basada en hechos, digamos, reales. Lo que pasa es que pues acá no los tendremos, ¿sí? En los que decimos por qué se afectó digamos, si normalmente tuvimos el 40%, ¿por qué se afectó aquí un 12%? Entonces, estamos dando un sentido a este número, ¿sí? De por qué se afectó. Acá podríamos ponerle más cosas, por ejemplo, que el impuesto de renta, que fue del 8%, de acuerdo a las normas fiscales, bueno, demás, ¿sí? Entonces, acá lo tendríamos. ¿Qué pasa? Ahí ya le estamos dando un sentido a todos estos valores que tomamos de acá. ¿Listo? Entonces, hasta aquí quedaría el análisis vertical del estado de resultados. ¿Qué tendríamos que hacer para el 2017? Lo mismo, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Digamos, algo que a mí me gusta para poder representar esto y no representarlo solamente así, es representarlo, digamos, en un gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo como esto. Simplemente venimos acá atrás y tomamos los valores. Entonces, tomo el costo de ventas y tomo su porcentaje y vengo y lo pego acá. Los gastos, cuánto fueron, las ventas, cuánto, el impuesto y el resultado del ejercicio, que fue lo que quedó. El 100% que me representa el total de las ventas, ¿sí? ¿Y cómo lo muestro yo? Miren, simplemente lo muestro en esta gráfica, ¿sí? Que ustedes la pueden ver ahí. Es muy sencilla, pero es muy útil, ¿sí? Porque ya ustedes pueden ver de manera clara en dónde están las ventas, ¿sí? Para poder decir toda esta parte que dijimos acá del análisis, ¿sí? Ya la pueden venir a representar de una manera más amplia a través de una gráfica, por ejemplo, de estas de torta. Ya se ve claramente, digamos, para los socios, cómo van a poder ver en dónde se fue el dinero. Si normalmente representaron 1.500 algo de millones, entonces a dónde se fue. Entonces aquí ya pueden ver estos porcentajes. Acá pues simplemente ustedes arreglar la gráfica, ponerle los colores que les gusten y demás, y pues ponerle el análisis que hicieron previo acá en esta partecita de atrás. ¿Listo? Entonces ahora vamos a revisar el estado de resultados. Pasémoslo para allí. Entonces acá vamos a poder mirar el estado de resultados, perdón, el estado de situación financiera. Este estado de situación financiera está en orden vertical, ¿sí? Para que podamos hacer un análisis más claro, ¿sí? Entonces acá volvemos a tener lo mismo, comparativo 2017 a 2016. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces recuerden que el análisis vertical nos va a dar la referencia de una cuenta con respecto a otra, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta vamos a tomar acá como referencia? El total de los activos, ¿sí? Entonces, el total de los activos va a ser nuestro número de referencia. ¿Y qué vamos a mirar? En dónde está representado todo este total de los activos. ¿Qué hacemos? Simplemente entonces acá tomamos este valor y lo dividimos en el total del activo y fijamos el activo. Vamos a fijarlo con F4 y le damos Enter, ¿sí? Acá, ¿qué nos toca hacer? Ponerlo en porcentaje, ¿no? No se nos olvide ponerlo en porcentaje. Acá podemos sacar los decimales si queremos. Creo que así siempre por ahí le dejo uno solito. ¿Qué hacemos? Bajamos, lo desplegamos. Acá, ¿qué hacemos? Borrarle solamente los ceritos, ¿sí? Donde no haya nada. Y ya tenemos los valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente darle interpretación, darle un sentido a estos valores que obtuvimos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos tratarlo de varias maneras, el estado de situación financiera. Primero, hablar, ¿sí? Voy a escribirlo acá. Primero, dar sentido con respecto al
al activo corriente o circulante, como también se conoce en otra parte, o circulante, y el activo fijo. El activo fijo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo haríamos ahí? Entonces ya estamos acá en la parte del análisis. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, podemos decirle, del total de los activos, ¿sí? Para hablarlo de otra manera, del total de los activos, se encontró que el activo corriente representó o representa y venimos y lo miramos acá, miren, activo corriente representa un 76,8% del total, del 78%, y el activo fijo representa un 23,2%. Ahí le podemos poner punto y coma. Esto debido al tipo de empresa o al tipo, al sector donde se encuentra u opera la empresa relacionado a la comercialización. Punto, ¿sí? Ahí que estoy diciendo, recuerden ustedes que si es una empresa comercial, claramente su inventario y las cuentas por cobrar, ¿sí? Los créditos, deben ser los activos más altos que tengan, y como los pueden ver acá, efectivamente son los más altos que tiene, inventarios y las cuentas por cobrar. Entonces, ese en un primer análisis. Ahora podemos ampliar más. Vamos a ampliar acá entonces, por ejemplo, del total de los activos, las cuentas por cobrar representaron un 17,75%. 7,75%. Esto conformado en los plazos de, por ejemplo, entonces ahí ¿qué hacemos? Ahí volvemos a mirar las notas a los estados financieros y ahí nos van a decir, entonces las cuentas por cobrar están representadas por créditos a 90 días, a 60 días, hay créditos de, no sé, por ejemplo, de 100 clientes, donde el más representativo es el cliente Juan Pérez, que debe o que tiene un crédito del 10% del total de las cuentas por cobrar, etcétera, ¿sí? Entonces ahí hay que seguir completando con toda la información que vamos a tener en las notas a los estados financieros. Aquí las voy a escribir para que no se acuerden. Recuerden que en este análisis siempre nos basamos, ¿sí? Siempre nos basamos en la información extra que tenemos en las notas a los estados financieros, ¿sí? Y ahora podemos continuar ahí. Podemos continuar. Los inventarios o la cuenta de inventarios o el rubro de inventarios, mejor utilicemos el rubro de inventarios, representó un 44,7%, en el que se encuentran los siguientes productos. Ejemplo, no sé, digamos que la empresa se dedica a ropa, entonces los siguientes productos, dos puntos, un 50%, en jeans y el otro 50% en chaquetas, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué hacemos?
Ahí le damos sentido a este número, ¿sí? No solamente lo nombramos, sino le damos una razón de ser, de qué más tiene, de por qué existe este número que estamos acá nombrando. Así sucesivamente podemos ir nombrando, ¿sí? De los resultados de acuerdo a lo que nosotros consideremos más importante para mostrarle a el usuario de la información que va a ver estos resultados. Entonces, ¿qué más le podemos decir? Por ejemplo, recuerden que aquí atrás en el estado de resultados estuvimos hablando de un gasto financiero, ¿sí? Entonces, acá en el estado de situación financiera podemos venir a ver acá cuando hagamos el del pasivo. ¿Cómo se hace el del pasivo? Igual. Entonces solamente tomamos este y lo dividimos en el número de referencia que es el pasivo, ¿sí? Fijamos la celda, ¿sí? Y le ponemos en porcentaje, ¿sí? Acá puede sacarle decimales y lo desplazamos hacia abajo. Hasta ahí. Le borramos estos dos ceritos que no tienen nada, ¿sí? Y ahí ya tenemos resultados. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, si en el estado de resultados hablamos o dimos un análisis de los gastos no operacionales que fueron financieros, que por el crédito, acá podemos venir a hablar cuánto está representando, ¿sí? Del total de mis pasivos corrientes o a corto plazo, esa obligación financiera por la que estoy pagando esos intereses, ¿sí? Entonces me dice que me representa acá en este caso un 9%. Entonces yo simplemente vengo y pongo, del total de los pasivos a corto plazo, coma, las obligaciones financieras. Podemos, digamos, si tenemos un solo crédito, ahí revisamos las notas. Entonces, por ejemplo, con el banco, el mismo banco de atrás, Banco Sura, representó un 9%. Perdón, un 9%. Aquí le podemos poner, no sé, alguna referencia de por qué se utilizó ese crédito o para qué. Este crédito fue requerido en el año 2015 para comprar maquinaria, comprar utensilios y lo que haya sido. Entonces ahí simplemente se puede poner, ¿sí? ¿Qué más le podemos sacar acá? Por ejemplo, el impuesto de renta por pagar, sí, que es importante porque son valores importantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podemos sacar? El valor más representativo. Siempre vamos a hablar del valor más grande que tengamos. Entonces, proveedores. Entonces, la cuenta de proveedores representó un 31% del total del pasivo corriente, perdón, del total del pasivo, ya que la empresa se encuentra en el sector comercial, por tal motivo requiere crédito de sus proveedores, los cuales se representan así. Entonces acá dos puntos, por ejemplo acá empresa de jeans un 50%, empresa de chaquetas o empresa, no sé cómo se llame, jackets, el otro 50%, etcétera. Y la idea es darle valor, ¿sí? Un valor significativo a este número, ¿sí? Este número que hallamos acá. Y así vamos tomando cada uno de los resultados ahí hacia abajo, ¿ok? Entonces, bueno, acá por lo que copié los valores, no me los paso todos, pero bueno, la idea es irlos tomando ahí hacia abajo y darle sentido a cada uno de estos números que vamos a hallar acá. Luego, ¿qué es lo importante? Solamente representarlo de la manera
la manera más clara para los usuarios de la información y que entiendan el análisis vertical que acabamos de hacer y que sea útil para tomar las decisiones. Como por ejemplo en este caso dimos la recomendación de analizar los gastos administrativos porque había un rubro muy elevado relacionado a los gastos de papelería, ¿sí? Que no es normal. Entonces, espero les haya quedado claro este tema, ¿sí? Por último, los invito a que revisen este link acá de la página en donde van a poder encontrar más información siguiéndonos en su red social favorita. Pueden revisar nuestra página web, ¿sí? Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram. Acá les damos un regalo gratis que es donde pueden encontrar unos cursos que van a ser totalmente gratuitos y muy útiles para ustedes. Entonces,